Iniciamos con un nuevo episodio de Otra Perspectiva Podcast, un espacio de análisis y reflexión de la política y la actualidad nacional e internacional. Sean bienvenidos al episodio número 17 de Otra Perspectiva Podcast. Hoy tengo un invitado de lujo, un invitado especial al cual le tengo mucha estima, mucho cariño, y también ya la vida nos ha dado la oportunidad de poder trabajar juntos. Y tuve el honor de estar con él. Sí, él fue mi jefe en el tema de un evento que a mí me marcó mucho, que fue el evento de Niño Diputado por un Día. Ya creo que ustedes lo conocen. Él es Roberto Alejos, es ex constituyente. A los 22 años fue el primer constituyente más joven en nuestro país en la era democrática. Ha sido presidente del Congreso de la República en el periodo 2009, 10 y 11. Tiene 3 ejercicios como diputado. Y además de eso, también ha dirigido organizaciones de sociedad civil, Caslemal, que era la organización que dirigía el evento de Niño Diputado por un Día. Hoy es el presidente de la asociación Caminemos, que también está generando incidencia y debate y formación. Así que no me puedo quejar más que tener un invitado de lujo. Lick, le agradezco por la invitación y por la aceptación a venir a mi podcast Otra Perspectiva y que podamos pues debatir ideas de la democracia, de la coyuntura nacional. Bienvenido. Hombre, al contrario, gracias por la invitación. Un placer estar aquí, Julito, ¿verdad? Gracias, Muchas gracias. gracias de veras por la invitación para poder compartir, ¿verdad? Ahí estamos. Y como dice, porque también estamos en este escenario de los podcasts, ¿verdad? De Sí, los pues, mecanismos de las redes sociales, de Alejos Podcasts, que sí. también... Sí, también estamos experimentando, siguiendo ahí las huellas de la juventud que se están cambiando a este tipo de plataformas. Ahí estamos con Roberto Alejos Podcast, se llama, ¿verdad? Así que Ok, no, no se sí. vale que también nos vean. Y que ¿Ah? no den No se vale la que no nos vea, campanita dice que le like a la en la campanita. campanita. Así ¿Y empezamos, cómo ha ¿verdad? sido, solo para iniciar un poquito esa Ajá. experiencia del podcast? ¿Cómo, que es una nueva modalidad hoy que también, digamos, es Claro. referente en La otros verdad que países? para mí algo nuevo y totalmente diferente, Julio, porque estaba acostumbrado a estar del otro lado de la moneda, Ujú, es ujú, decir, ser uno el entrevistado ujú, y no el entrevistador o motivador, porque en mi caso es más motivar a las y a los invitados a que digan lo que tienen que decir, ujú. irlos empujando un poquito. Entonces, sí, una experiencia totalmente nueva. Tuve ahí esa oportunidad y está bien, nos abrió las puertas a algo nuevo, diferente, que nos mantiene vigentes y sí hay que aceptar que hay muchísimas nuevas formas de comunicarse, la Ujú, comunicación ha crecido muchísimo. ujú. Y este tema de los podcasts es uno de los temas que va para arriba, Correcto, ¿verdad? sí, sí, correcto. Y yo creo que lo importante es que hayan más expresiones y que de igual manera, como yo le comentaba al inicio, ahora que también haya un ejercicio responsable, también que creo que es ese debate de conocer experiencias, intimidades, cosas que de repente a veces no se ven en la parte de las noticias, pero también hay otros datos, ¿verdad? Información o puntos que a veces son relevantes y que no se le están poniendo atención en el discurso político. Pues esa plataforma tiene muchas ventajas. Primero, eh, damos la cara, ¿verdad? No Así es, estamos correcto. a escondidas, Así es. tanto el que dirige el podcast como el que está de invitado. Dos, que se puede detener, o sea, si usted va en el camino, párelo y nos sigue oyendo Ujú, después, ¿verdad? Lo ujú. que no se vale es que no lo termine de Sí. escuchar. Pero eso marca mucho la diferencia. También la facilidad con la que se manejan ahora las transmisiones, con el internet y toda la Ujú. tecnología, sí hay que aceptarlo. Y los que creemos que parte del problema, no solo en Guatemala, sino en el mundo entero, es que el ser humano no se exprese, Ujú. este tipo de plataformas pues nos ayudan a empujar a que la gente se exprese. Claro, claro. Pues bueno, Oli, hoy tenemos una conversación en donde yo quisiera aprovechar, digamos, por el tema uno de la experiencia, la expertise que tiene, que de igual manera sigue siendo, digamos, un referente en el mundo político guatemalteco, en el Congreso de la República, que digamos, tuviéramos en cuenta un factor de cuáles son los desafíos en cuanto a cómo lograr mayor participación de los jóvenes. Teniendo en cuenta de que dentro de nuestro bono demográfico, aunque también ya está reduciéndose y vamos a un proceso de envejecimiento hacia 2050,
En los últimos 2 eventos electorales, el segmento de 18 a 34 años es el segmento que tiene mayor crecimiento. Hay algunos estudios que señalan que más que propiamente jóvenes, entre un joven adulto de 25 a 34 tuvo mucha incidencia en la victoria del que hoy es presidente de la república. Pero, hay muchos que también tenemos corta memoria. Hay muchos guatemaltecos que ya se les olvidó que hacia el 2023, 1.3 millones de jóvenes no fueron, tomados o incorporados al padrón electoral por algunas situaciones que ahí vamos a debatir si son válidas o no son válidas en cuanto al tema del Tribunal Supremo Electoral. Y, creo yo que sobre la dinámica del proceso 2027, aunque todavía falta, pero al final ya se va El tiempo vuela, acercando y ¿verdad? El tiempo vuela, vuela. es un poco ver cómo logramos que haya una mayor participación de estos jóvenes. Y el otro elemento que digamos creo que es importante porque usted viene de ese proceso de construcción de la democracia y entonces no es un poco el tema de lo que yo he leído, sino que también usted lo ha vivido y yo creo que esa parte de esa historia vivencial creo que la tenemos que entender y escuchar muchos, ¿verdad? Para de igual manera poder tener mejores referentes de lo que, digamos, encontrar alternativas al futuro, es cuál es la calidad de nuestra democracia. Hemos avanzado, hemos retrocedido y sobre todo porque hay referentes que señalan de que hay muchos guatemaltecos que cada vez más no están muy contentos con el sistema. Y bueno, luego el tema del desafío de la ley electoral, que es donde yo quisiera aprovechar en el poco tiempo y en la hora que esperemos platicar, de poder conocer todos esos elementos desde su perspectiva, ¿verdad? Y que entonces, si gusta, solo miremos el dato nada más antes de que, Ajá. porque usted me ha invitado y yo lo que quiero es conocer esa valoración que usted tiene, que en el caso del 2000, en el 2023, pues hubo una participación, bueno, aquí ya marqué primero, ya marcamos la historia para quienes nos estén escuchando, ¿verdad? De quién es nuestro invitado. Quiero comentarle que tengo este podcast tanto en YouTube, en Facebook, Ajá. pero también estoy en la parte, digamos, tradicional en Spotify y en eBooks, ¿verdad? Entonces, también hay una parte auditiva que nos escuchan, pero para quienes no nos ven, y reiterar, ¿verdad? Nuestro invitado de Roberto Alejos. Aquí el internet me decía 23, pero son 22 años Ajá. cuando usted ingresa como constituyente, del departamento representante del departamento de Jutiapa, Así es, em, de la hermana República de de Jutiapa. Jutiapa. Y de igual manera, creo que Jutiapa también has Ajá. dado referentes de presidentes del Bueno, Congreso de la ahorita, oye, yo República. fui el primero, pero ya me empataron, porque ahora el actual presidente del Congreso, mi paisano y vecino, ahí Ujú. somos de aldeas vecinas, ¿verdad? Ah, Sí, y el presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, que el concejal primero también es también es paisano también jutiapaneco, de Jutiapa. ¿verdad? Y bueno, indicábamos al inicio, ¿verdad? Que ha sido presidente del Congreso por 3 años, 2009, 10 y 11. Ha estado en 3 legislaturas y de igual manera ha estado activando en organizaciones de sociedad civil, en Caslemal y hoy en la asociación Caminemos. Pero bueno, para que no nos están viendo, yo quisiera plantearle lo siguiente. En el padrón electoral se está planteando que hay más o menos 2.7 millones de jóvenes. Es el segmento mayoritario en donde hay mayor participación, está equilibrado en el tema de hombres y mujeres. Pero, en el 2023, hubo un reportaje por parte de, el digamos, diferentes medios que fueron que lo abordaron, las mismas declaraciones de la presidenta en ese momento el tribunal lamentó que, no se había logrado cumplir la meta en que los jóvenes se pudieran, empadronar. El argumento que se estableció es de que, dado que la Constitución política dice que es un derecho político, eso es un proceso, independiente de la obtención del DPI, ¿verdad? Y tiene que ser, como rogado o solicitado por parte de los jóvenes para considerarse como ciudadanos. Y entonces, y como tampoco tenemos el voto obligatorio, entonces no podía ella lograr que los jóvenes hicieran ese proceso. En la práctica, lo que entendemos es que también ha sido un proceso que puede ser automático, que es con un tema de un clic, de un sí o un no al momento del DPI, pero que no es compatible los software del RENAP con el registro de ciudadanos en ese momento. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos o cuáles son los desafíos que tenemos para que efectivamente lográramos que esta cantidad de jóvenes, que me imagino que al 2027 podrán llegar a ser 1,5 millones, puedan realmente ser actores constructivos y decisivos en el sistema electoral guatemalteco para escoger presidente, diputados y alcaldes?
Bueno, pues aquí hay varios factores, Julio, pero un tema importante es que uno, cuando está a esa edad, en esa Ujú, edad, ujú, eh, ve las cosas como muy difíciles, ¿verdad? Uno ujú, dice, ay, yo quisiera ser diputado, pero no tengo plata, y quise ujú, ser diputado, pues los partidos no me abren las puertas, primero quiero terminar de estudiar y hacer mi carrera, ujú, y es porque lo van viendo así como algo que se torna tan difícil que mejor no le entramos. ujú, Entonces el mensaje debe ser al revés, decirle, sí se puede. Y ujú, no es lo difícil que nos lo han planteado. ujú, Creo yo que las generaciones más antiguas, ¿verdad? Lo hacen verse difícil precisamente para evitar la competencia, ujú, pero es un tema de atreverse y entrar. A veces se dan las oportunidades, hay que tener ¿verdad? Una visión para decir, aquí hay una oportunidad, la voy a agarrar, porque las oportunidades a veces llegan una vez en la vida y si uno no la toma, se va. ujú, Pero, yo creo que en la etapa en que estamos viviendo ahorita, estamos llenos de oportunidades para entrar, sobre todo por muchas razones de las que vamos a ir hablando más ujú, adelante, ujú, pero sí hay un espacio grande para la participación de la juventud. ujú, Sí se puede participar de manera sencilla, lo que se necesita es decirle: "Sí, yo quiero entrar", y entrar. ujú, Después en el camino se va abriendo uno la cancha, tampoco le van a decir: "Mira, ¿querés participar? Te doy la primera casilla de tal lado". No, es ujú, simplemente quiero entrar, voy a entrar a ujú, política, voy a entrar al partido, y las puertas se van abriendo solas, los espacios se van abriendo ujú, solos y depende de uno, pues meter el pie para que la puerta no se cierre de ujú, nuevo, ujú, ¿verdad? Y eso hay que darlo a conocer, decirle, estarle explicando a los otros, decirle, mire, sí se puede, se ha ujú, podido, o sea, ujú, la historia está llena de gente joven ujú, que ha hecho historia, que ha cambiado los temas y hay que aceptar lo que es a esa edad, ujú. a principios, digamos, cuando uno alcanza apenas la mayoría, que es uno como más valiente, más Ajá, aventurero, ajá, ajá. más lleno de cambios y de deseos. Después, entre el sistema, la edad Ujú, y otros factores, se va volviendo uno más pasivo, más ujú, pacífico, más temeroso. ujú, Y entonces se puede y se debe ese mensaje y hay que hacérselo ver al joven. Es su obligación, ¿verdad? Sí se ujú, puede, debe hacerlo, o el país no va. Nosotros, eso que se llama caminemos, decimos, ujú, ¿verdad? Caminemos, pues, ¿verdad? Pero ujú, participemos o no avanzamos. Ese ujú. debe ser el mensaje. Y ese tema de cómo superar este vacío entre el reconocimiento, ¿no?, de la calidad de ciudadanos que se ha marcado entre RENAP y tribunal, digamos, ¿basta que efectivamente sea un tema más de decisión del Tribunal Supremo Electoral, o tenemos necesariamente que reformar la ley para mandatar, digamos, cómo Sí. se supera esto? Porque al final de cuentas Mire, nosotros presentamos, digamos, entre algunas organizaciones sociales que estuvimos en la CAMI, en esta Comisión de ujú, Actualización y Modernización Electoral, hicimos la propuesta de que se uniera, que al mismo ujú, tiempo que uno saca el DPI, claro, quede automáticamente empadronado. No faltó quienes dijeran, no, no, son dos sistemas distintos, no, ujú, no, son dos leyes distintas, tiene que ujú, hacerse el proceso, son dos registros ujú, totalmente diferentes, no se puede unir el tema. Y eso lo único que hace es confirmar lo que yo decía ayer que estuve en Así es, hablando sobre participación, ujú, ¿verdad? No es un problema de leyes, es un ujú, problema de personas. ujú, Si se quiere, se puede. Y ujú. es que aquí es un clic, decimos nosotros, Claro, ¿verdad? Es un clic de pasarse de un sistema a otro. así es No correcto. quiere decir que el registro Ajá, del DPI, ¿verdad? El ujú, Registro Nacional de Personas, se en el registro electoral, no, hay una alianza autorizada donde los dos ujú, registradores se claro, están poniendo, los dos registros se están así es poniendo de correcto. acuerdo y eso legalmente es totalmente posible, Ujú, válido y diría yo que necesario. Aquí seguimos redoblando esfuerzos, ¿verdad? Haciendo ujú, las cosas dos veces ujú, y la gente dice es que es voluntario, está bien, ¿verdad? ujú, Pero lo voluntario está, si usted quiere, va y vote, ujú, ¿verdad? Pero quedar empadronado es como que me digan que es voluntario sacar el DPI, claro, ¿verdad? así Es es. una obligación, es un requisito y lo mismo sucede. Debería ser una obligación, un requisito ser ciudadano, que esa es Ujú, la parte de la parlamentaria. ujú, Ser vecino y ser ciudadano son dos cosas distintas. Antes lo que había era una cédula, ahora es el DPI. claro, Y ajá. era así, una cédula de vecindad, No, porque soy vecino de tal lugar, aquí nací, aquí me ujú, registro, ujú, aquí vivo, y entonces por eso yo soy 01, ujú, ¿verdad? ujú, O sigo siendo 022. Y otra cosa es ser ciudadano, con todos esos derechos y obligaciones que nos da la Constitución. ujú, Pero esa ciudadanía
tampoco es si yo quiero o no ser ciudadano. Si Ujú, yo quiero ejercer o no mi ciudadanía es otro tema, pero claro, uno está obligado, claro. ¿verdad? Automáticamente uno es vecino y ciudadano donde está. Sí. No, y que digamos hoy, en este caso, concreto, ¿verdad? 1.3 millones está identificado con nombre y apellido. Y Sí. creo yo que el tribunal, hoy por todo lo que estábamos hablando previo del teléfono, bien podrían habilitar una plataforma electrónica validada en donde esos jóvenes simplemente con el clic del sí, Sí. automáticamente les reconozcan digamos, como ese acto formal de que yo sí estoy solicitando mi calidad de ciudadano Ujú. y que efectivamente el sistema automáticamente los Sí. incorpore. Y ese es un tema de decidirlo, ¿verdad? Ujú, Porque, digamos, hay países donde si uno no está registrado, no tiene derecho a otra cosa. Pues está claro. bien, yo me registro cuando cumplo los 18 años de edad Ujú, para tener mi DPI, como ujú, normalmente hacen, mi documento de identificación personal, y eso es un requisito para hacer unos trámites. ujú, Igual, si yo quiero ejercer mi ciudadanía, que la tenemos que ejercer todos, ujú, exigir que mi gobernante ujú, cumpla con sus funciones, ujú, exigir que no sea corrupto, ujú, que la ujú, impunidad, todo ese tipo de temas contra los que tenemos que pelear. Me tengo que registrar para poderlo hacer. ujú, Y eso va de la mano y tenemos que luchar porque así sea. Lo que sucede es que también va de la mano con algo que no hemos entendido las generaciones más antiguas, es la comunicación. ujú, Porque hoy la juventud hace lo que hoy. Y ujú, por eso es que las ciencias de la comunicación se han puesto de moda, los comunicadores sociales, ahora se habla de los influencers, ¿verdad? Todo ese tema, pero hay una carrera de comunicación que antes estaba amarrada mucho al tema de la publicidad, el ujú, mercadeo, ujú, pero nosotros consumimos una serie de productos que realmente no necesitamos, ujú, pero la promoción de ese producto nos lo han pintado como una necesidad. Y claro. entonces sentimos que si no lo tenemos, pues nos estamos Ujú, perdiendo algo ujú, amarrado a nuestra persona. No ujú, voy a poner ejemplo el celular, porque el celular ujú, sí ya sí, claro. no se discute que ya es una necesidad inducida, porque realmente Una extensión inclusive de sí, uno. ya se volvió una extensión de uno, pero originalmente se veía de esa manera. Ajá. Pero a uno no se le puede antojar un agua gaseosa de cierto sabor si nunca la ha probado, Ujú, ¿verdad? Pero motivan a través de los mm, medios de comunicación de distintas formas de hacer ujú, llegar, pues existe esa nueva agua ujú, gaseosa, esta bebida carbonatada ujú, de tal sabor, pruébela y cuando la pruebe cae en ujú, la trampa, porque supuestamente ujú, todo lo adictivo y todo lo que ujú, tienen este tipo de productos, pues lo mismo sucede con la participación ciudadana. Si a mí no ujú, me motivan a que yo me registre, ujú, si no me obligan a cierta manera a estar registrado para poder uno ujú, exigir ciertas cosas, no lo voy a hacer. ujú, Si uno no conoce las ventajas y si uno no recibe ese mercadeo que hay que hacer claro. en el tema y el Tribunal Supremo Electoral, el Registro de Ciudadanos no antes había, Julio, campañas, ¿te acordarás? ¿Verdad? Sí, Campañas para saque su cédula, sí. ¿verdad? Solo para hacer uno, ¿verdad? Y digamos Eh, un poquito más, porque al final también los partidos políticos creo yo que también están, digamos, un poco, débiles en ese porque ellos también deberían ser parte interesada en hacer esa oferta, es decir, claro. ¿por qué es importante que los jóvenes sí puedan participar? Un partido, con gente joven, que tenga de todas las edades, pero si tiene en su mayoría gente joven, Ujú, es más fácil que capte el voto de la juventud, que es así es. un número capaz de poner, Ujú, a cualquier funcionario público con esa cantidad de votos que hay ahí, claro. ¿verdad? Y entonces los partidos se han acomodado, los partidos, ¿verdad? Ujú, De la forma en que actualmente funcionan, les permite a quien creó el partido, a quien es el dueño del partido, a quien ujú, tuvo la idea ujú, o al quien lo volvió el negocio ujú, en lo que se han convertido, manejarlo con gente que no alegue, que no ujú, proteste y esa capacidad que tiene la juventud ujú, para dar ujú, ideas, a veces no la quieren en los partidos porque eso causa problemas, ujú, ¿verdad? ujú, Pero eso ha sido siempre, ujú, ¿verdad? ujú, Cuando uno va a la escuela y de repente llaman a los papás y dicen, mire, tengo un problema, venga, eh, quiero hablar ujú, con usted mañana. Ahí van mis pobres papás, ¿verdad? Y ujú, decían, es que Roberto es problemático, ¿verdad? ujú, correcto. ¿Y cuál es el problema? Me lleva a la contraria en Ujú, clase, entonces me hace quedar mal, ujú, ¿verdad? No necesariamente sigue instrucciones o a veces se distrae, todo el pretexto, claro. Pues eso, ser uno, llevarle la contraria al maestro, contestarle al maestro, decir no, lo que usted está diciendo ujú, no me parece. Entonces, tipo, todo eso le hace
difícil al maestro su liderazgo dentro de la clase. Claro. Y eso sucede también en política. No queremos que la gente joven entre porque Claro. nos va a estorbar en nuestro liderazgo, Y que ¿verdad? hoy, digamos, este elemento, en un principio en la parte política de que información era poder, hoy la información está diluida en Google y en menos de un minuto los jóvenes tienen información o O contradicción desinformación. o desinformación, claro, ¿verdad? Entonces, sí, esa parte hacia los actores políticos, creo que ese debate, creo que todavía, o esa cultura de debate político, creo que sí todavía estamos como muy Sí, y atrasados. son temas malentendidos, porque eso de hoy en día querer ocultar la Ujú, información, que es la peor torpeza que puede ujú. haber, yo no hay secretos en el Ujú, mundo. Y mientras más tiempo uno guarda un secreto, cuando se destapa, es más grande el clavo, decían allá en mi ajá, pueblo, ajá, ¿verdad? Pero aquí lo importante es decirle a la gente joven, mire, sí se puede, ujú, pero además se debe. ujú, Además, no es lo difícil que le ujú, están diciendo que es, ujú, no es lo caro que dicen que es. O sea, ujú, por supuesto, si yo quiero entrar a un partido, encabezar una planilla ujú, en un departamento donde ese partido gana, eso lo vuelve caro por el ujú, sistema actual. ujú, Pero si lo que yo quiero es entrar a un partido para tener participación política, para aprender política, para demostrar que mi liderazgo le va a dejar algo al ujú, partido, si voy a llegar a llevarle la contraria a los que están ujú, dirigiendo el partido. Es un tema como dar clases, ¿verdad? ujú, Que, ujú. que, que vos tenés mucha experiencia en eso. Cuando uno se convierte en un catedrático, un maestro, un conferencista, está uno obligado a estudiar la Claro, clase que uno está dando, porque el alumnado pregunta, lleva la claro, contraria, claro, decide. A mí me encanta eso porque me obliga a estar al día, correcto, ¿verdad? sí, Me obliga a actualizar. tener números, estadísticas. Y para ir cerrando un poco ese tema, ¿cuál sería el impacto, digamos, en qué ayudaría a la democracia el que un segmento de 1.7 millones, 1.5 millones de jóvenes entraran a la siguiente elección? ¿Pueden marcar un Puede rumbo marcar la distinto, diferencia, la puede marcar, diferencia? claro. El 1 millón de personas, por hablar un número Ujú, redondo, puede poner un presidente. claro, hoy Indiscutible, 400,000 entraron a segunda ¿verdad? vuelta. Ah, Apenas se puede imaginar que de ese millón y pico, el ujú, 50% se ponga de acuerdo para ir por uno solo y ya quedó el presidente. claro, Y se convierte en el presidente de la juventud que tiene la obligación de esos cambios que la juventud sí, necesita en un país como el nuestro, que es un país avejentado, por ujú, no decir atrasado. A mí me gusta decirlo, estamos avejentados, porque seguimos usando cosas viejas, claro. sistemas viejas, viejos, ¿verdad? Y cuando necesitamos esa modernidad que la juventud. Sí, y vamos en el fenómeno ahorita en Estados Unidos hubo 4 millones de nuevos electores jóvenes, y en México de igual manera hubo una, más o menos una cantidad similar, un poquito mayor, que de una u otra manera miremos cómo se marcaron los resultados. O Claro. sea, Y digamos que lo que no se vale otra vez es que uno está en esa edad de protestar, ujú, de marcar su descontento, ujú, de alegar contra las viejas generaciones por ujú, la forma que les estamos dejando el ujú, mundo, ujú, el planeta, el ujú, país, y no hacer algo por evitarlo. ujú, Porque es sabroso protestar, alegar, hacer videitos, ustedes son aquí, ustedes son allá, no habían llegado, pero entrémosle a la parte difícil que es llegar a ser ujú, uno parte de quienes toman las decisiones ujú, para cambiar las cosas. claro. Eso es donde tenemos que estar. Y ya del lado, digamos, de quienes están, en Ajá, el caso de la legislatura, les han llamado los dipuquits, ¿verdad? claro. La referencia, pero hoy el dato que me pasaban en el Congreso es que hay 37 diputados en el rango de 18 a 35 años, que es entre joven y joven adulto, según Naciones Ajá, Unidas. Es el 11% realmente del total de diputados. sí. En otras legislaturas ha sido menos, siempre ha estado más o menos entre 20, 25. ¿Qué ocurre ahí Bueno, para? primero había una pared inicial, la edad para ser diputado antes de Ujú, esta Constitución ujú. era 33 años de edad, ¿verdad? Antes de la del Del 85. 85. Antes de Okey, la okey. Constitución del 85 no se podía ser diputado o diputada sin tener 33 Ujú, años o más. ujú, Eh, y aquí había que contar ujú, historias, a mí me gusta contar ujú, historias. ujú. ¿Qué fue lo que pasó? Algo que no hicimos en el 2015 y hay que ponerlo de ejemplo, sobre Ajá. todo aquellos que hemos sido antimilitares, tenemos que reconocer las cosas buenas que han hecho los militares o que ha hecho el ejército. Se da el golpe de Estado, es la gente joven del ejército de Guatemala, Ujú, descontenta, digamos que las generaciones, las promociones jóvenes, descontentos de cómo
sus antiguos, se llaman ellos, ¿verdad? Cómo sus jefes los venían tratando, cómo los jefes venían mezclando el tema del conflicto armado y gobernar al mismo tiempo, muy descontentos sobre la corrupción, los manejos y sobre todo las violaciones de los derechos humanos. Es el mismo ejército quien a través, y no primera vez, porque sí nace también el movimiento insurgente. Así es, claro, correcto. Nace del mismo ejército, pero Así es. aquí estamos hablando de tenientes, capitanes, o sea, realmente gente muy joven. El golpe de Estado de Ríos Montt en el Le dan 82. el golpe de Estado en 1982 al general Lucas. ¿Por qué llega a Ríos Montt? Ríos Montt llega porque varias razones. Una, porque se hablaba de que a Ríos Montt le habían robado las elecciones Correcto. en aquel Frente Nacional de Oposición cuando él había sido candidato, y él, como buen militar, ¿verdad? Obediente y no beligerante, decide no hacer la lucha para reclamar el fraude electoral. Dos, porque es un militar ya jubilado, que ya se encontraba en el área de la educación, pero que había dejado. Pero lo que se sabe es que lo que más pesó en esta generación de militares jóvenes es que había sido un excelente director de la escuela politécnica. O sea, pusieron a su maestro, ¿verdad? Quienes tomaron la decisión, una de las cosas que más tomaron en cuenta había sido su capacidad didáctica y ese ejemplo de vida que él había sido con los antiguos cadetes. Y entonces habían motivos para decir, pongamos al general, el general Ríos Montt con dos comandantes, ¿verdad? Que ambos coroneles, Maldonado Shah y el coronel Gordillo, porque las Fuerzas Armadas tenían que estar presentes. Y Ríos Montt no representaba a las Fuerzas Armadas, representaba esa juventud, representaba esa rebeldía, representaba el antifraude, y entonces ahí se empieza a dirigir el país, se crea la ruta para retornar a la democracia, si es que alguna vez vivimos en democracia, se habla que en el 45 al 55 podemos haber estado viviendo una buena democracia, o haber pasado un buen intento, digámoslo así, pero digamos, en se deja trazar la ruta, hay un Consejo de Estado, hay una comisión política de ese Consejo de Estado que hace esa ruta de retorno a la democracia. Cuando el mismo ejército dice Ríos Montt ya no, perdió el rumbo, hay un relevo en el mando, le entrega el mando al general Oscar Humberto Mejía Víctores, ¿verdad? Con cariño el camarón Mejía, porque los militares todos tienen apodo, y él cambia un montón de temas, pero lo que no cambia es la ruta trazada hacia la democracia. Es el ejército de Guatemala el que se inventa el Tribunal Supremo Electoral. Es el ejército de Guatemala el que toma una brillante decisión que no hicimos en el 2015. Dice, todos aquellos o aquellas funcionarias que hayan estado en los últimos 3 gobiernos no pueden seguir en política. Básicamente una autodepuración, una autodepuración. Limpieza. Es más, aquellos partidos políticos que fueron responsables de todo lo que está pasando en ese país, no pueden seguir. Y tuvimos que sentarnos a negociar, Julio. Y no nosotros, sino que yo vengo del Partido Revolucionario, que era el partido al que le habían dado golpe de Estado. En alianza con el PID, otro partido que ya no existe, eran quienes habían llevado el poder al general Lucas. Entonces, el partido, de acuerdo a ese mandato de quienes habían dado el golpe de Estado y habían trazado la ruta de democracia, el partido tenía que desaparecer. Entonces, primer tema es, no, hombre, no podemos ir a elecciones solo con partidos nuevos, ¿verdad? Entonces, el primer tema es, está bien, pues quédense, pero tienen que repetir todo su proceso de inscripción, todo su proceso de afiliación. Los dirigentes de ese partido no pueden haber sido funcionarios públicos de los últimos 3 gobiernos. Primer tema. Entonces, para hablar de mi partido, el Partido Revolucionario tiene que reorganizarse, volver a conseguir las firmas correspondientes, volver a celebrar sus asambleas y, lo más importante, buscar gente nueva para el Comité Ejecutivo Nacional Departamental y Municipal. Después viene el tema de no pueden ser candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente quienes han sido cómplices de lo que les está pasando. Pues otra vez el partido no tenía candidatos a la Constituyente. Y se dieron temas como que hay que reconocérselo a los militares. Se abrieron las puertas para que a todas aquellas personas que estaban en el exilio regresaran al país y fueran candidatos a la Constituyente, pero no regresaron. Confiaron en que en el proceso electoral y que los militares de verdad no se iban a dejar hacer la Constitución,
no creyeron realmente que el ejército en aquel entonces iba a permitir crear una constitución con libertad, con la libertad que se hizo. Y entonces otra vez ante ese problema hubo personas encabezadas por Alejandro Maldonado. Yo le tengo que decirlo, que era de un partido totalmente contrario al Partido Revolucionario. Dice, pues entonces bajemos la edad para que todos estos patojos, Claro. ¿verdad? Ajá. Participen. Y entonces Claro. ahí, ¿verdad? Esa Asamblea Nacional Constituyente prohibió la participación de los cómplices, abrió las puertas a la participación de gente nueva, obligó prácticamente a que hubiera gente nueva, bajó la edad a 18 años, que era el mínimo, permitió que hubiera candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente por comités cívicos, se abrió Claro. totalmente y aquí era decir, voy, porque si yo no voy, o los jóvenes de aquel entonces no vamos, en la próxima los viejos ya nos hubieran vuelto a cerrar la puerta, porque ya habíamos regresado, ya ellos podían participar Claro. y probablemente la edad hubiera regresado a los 33, ¿verdad? Sí, Interesante. pero como decimos, vamos, Claro. y fuimos varios de varios partidos políticos, ¿verdad? Mario Trancera, aunque usted no lo crea, fue joven alguna vez y fue de los jóvenes constituyentes, ¿verdad? Richard Shaw, había bastante gente joven, ¿verdad? Y esta gente joven fue la que al participar y ganar, nos aseguramos que volviera a quedar en 18 años como mínimo. Claro. El tema de, si a los 18 años yo quiero todas mis obligaciones, también quiero todos mis derechos. Es más, por 2 votos. Tengo que investigarlo más, pero por 2 votos no ganamos el que pudiera ser uno candidato a presidente de 18 años de edad. Sí, sí, porque eso creo que hubiera sido un tema. Pues digamos que así como se quedaron temas como 10 años de abogado para poder ser magistrado, para ir al tribunal y todo, pues sí había que poner una edad mínima para ser presidente. Claro. Es diferente ser presidente del organismo ejecutivo que ser parte del organismo legislativo, donde debe estar representada toda la población, y eso, la población es mayoritariamente joven, y ahí, ¿por qué es que la juventud debe estar en el Congreso de la República? Porque somos, oye, somos, ¿verdad? Son la mayoría, y en aquel entonces éramos, ¿verdad? Son la mayoría, y la mayoría no puede estar ausente. Claro. Y tenemos que meternos eso en la cabeza como parte de la motivación, ¿verdad? Sí, Como claro. las mujeres, si somos la mayoría, tenemos que estar ahí, ¿verdad? Pero al final, ahí está peor que los jóvenes, Sí, ¿verdad? claro. En el Congreso no, hay una representación, no la ideal, pero también una representación que ha ido mejorando, Claro. pero en las alcaldías, en los consejos municipales, en esos otros cargos, no. En estos cargos no hay tanto jóvenes, mujeres como pueblos indígenas. Pero empecemos con la sangre nueva. Hay que hacer que la juventud llegue, claro. y hay que motivarla. No, yo creo que es importante y valorar también el tema de la edad y la participación, ¿verdad? Porque algunos cuestionan el tema, por ejemplo, de la edad o la calidad de los diputados, pero esta historia que usted me comenta y que nos comenta y nos comparte, marca que es, digamos, tiene un sentido el tema del por qué se abrió la edad y que de una u otra manera permitió esa renovación de esa clase política. Sí. Y esa forma, inclusive, hoy a mí se me iba un poco el tema de repente una alternativa también, cómo salimos de ese, digamos, hoyo entre CICIG, anti-CICIG y no salimos, ¿verdad? Y No como que salimos de por esa ahí tendría que conversación, venir más o menos, si usted marcó esa ruta, qué pasó en el 82, 84 para poder empezar de cero y que realmente sean los jóvenes los que realmente entren a tomar rienda en este país. Es que no podemos pedirle que la gente mayor, ¿verdad? Porque hay que aprender palabras, Julio. ¿Qué fue lo que dije yo? La gente madura. Y me dice el patojo, ¿qué es que nosotros somos inmaduros? Bueno, no vuelvo a decirlo, le dije, oye, aquí lo estoy explicando, ¿verdad? Así que hay que decir los adultos, ¿verdad? Los que tenemos más tiempo estar respirando, y no decir ¿cómo se llama? Los maduros, porque le estamos diciendo inmaduros. Tiene su palabra eso. Sí, correcto. ¿Verdad? La toman mal los jóvenes y se vale. Eso sí se vale que la tomen mal. Así que la gente sin experiencia, que ha sido el pretexto para no dejar entrar a los jóvenes, es la gente que tira ideas, ¿verdad? Y dice, no, eso no se puede, pero ¿por qué no se puede? Claro. ¿Verdad? Si es lo que queremos hacer. Claro. Y eso es lo que tenemos que romper, esos paradigmas de que la gente joven va a ir a tirar ideas que no se pueden. Bueno, pues ahí Richard Shaw, que teníamos la misma edad, veníamos de estar juntos en el colegio, jamás nos imaginamos que íbamos a ser compañeros constituyentes. El diputado más joven realmente, Richard Shaw,
tiró unas ideas ahí fantásticas que nunca habían pasado Ujú, por la mente de los demás. Richard Shaw practicaba la religión Krishna, sigue ujú, siendo ujú, Krishna, ujú, y de repente dice, ¿por qué el Estado tiene que ser católico? ujú, ¿Verdad? Ese tema porque somos la mayoría cristianos, y ujú, no es esta una constitución donde queremos la participación de las minorías, y entonces el Estado laico ujú. y la libertad religiosa, Y ahí, y tira un patojo de 22 años, 23 años de edad, a la mesa un tema totalmente, ¿verdad? claro. ¿Y qué ha marcado Que venía a claro. romper paradigmas. Taracena y Richard Shaw eran miembros de la Comisión Electoral y de Partidos Políticos, Ujú. y ahí se tiraron un montón de temas totalmente que marcaron grandes diferencias, Y que ¿verdad? vamos a verlo un poquito más adelante. Pero bueno, cerrando esta parte de la juventud, bueno, ya marcamos entonces que sí es relevante, sí es importante y que ojalá, ¿verdad? Y Que necesario, es sobre todo hay que necesario subrayar, y que no subrayar, necesitamos ir a un necesario. tema de reformarlo para el tema de lograr que estos jóvenes puedan entrar a este sistema ya como ciudadanos para el 2027. Dice, se abrió la puerta, metan el pie, ¿verdad? Y Ujú, para que no se vuelva a cerrar. Pues mi amigo decía, hay que patear la puerta para que se abra, ¿verdad? ujú. Pero de que tiene que estar ahí, tiene que estar ahí. Bueno, Lick, y en el otro elemento, digamos, de que tiene vinculación al tema del país en cuanto al tema de nuestra democracia. Perdón, el Latinobarómetro está marcando siempre, bueno, ya desde algunos años que venía marcando que, digamos, ciertamente este modelo, este referente que usted marca que se da en la transición, digamos, hacia la constituyente en el 84, digamos, tenía un esquema de funcionamiento y en el caso del sistema político a través de los partidos políticos. Pero obviamente en esta historia del 86 a la fecha también empezaron a haber algunos elementos, que digamos empezaron a marcar duda por parte de los ciudadanos y hoy, digamos, la estadística muestra que hay un porcentaje más allá del 45%, este es estudio 2023, que indica que no está muy satisfecho con nuestro sistema electoral, con el sistema de partidos políticos. Y que obviamente es más tendiente hacia un modelo autoritario, ¿verdad? Esto obviamente en el marco político, bueno, aquí tenemos todavía muchos seguidores de Nayib Bukele, ¿verdad? Que aquí muchos quisieran que Nayib también fuera el presidente de Guatemala, pero marca en la parte, digamos, electoral, aún todavía no se ha llegado a ese viso, pero yo veo que hacia el siguiente Pero ya proceso llegamos, y electoral ahí te voy a explicar dónde vamos, llegamos. ajá, ¿Ah? estamos en ese Sí, proceso y teniendo el antecedente un poco de lo que pasó en México, ¿verdad? O sea, México y Estados Unidos, que son 2 modelos distintos. La transformación política de la cuarta transformación de López Obrador, hace un proceso de ataque a partidos tradicionales y llega a junio y rompe el récord de tener el poder absoluto en el Senado, en el Congreso, en los estados. Pero hoy vemos que hace 3, 4 días en Estados Unidos, Trump hizo lo mismo y con un referente, ¿verdad? Decían, miren, Trump primero rompió el esquema tradicional del Partido Demócrata, del Partido Republicano, se adueña del Partido Republicano con otras ideas, con otros actores, y hoy la ciudadanía le dio el poder también absoluto en todos los niveles, desde el poder local, el Congreso, el Senado y obviamente la Casa Blanca. ¿Cómo nos vemos hacia Guatemala en el 2027? Julio, yo creo que no hay mejor momento para tocar ese tema que ahorita, Ujú, precisamente por lo que pasó en Estados Unidos. El tema, y son temas totalmente distintos, pero al mismo tiempo con el mismo problema, ajá, ¿sí? ujú, Que el problema que lo explicaste muy bien es cómo la gente, ¿verdad? ujú, Aquí estamos hablando de la gente joven, ujú, ¿verdad? ujú, La gente no cree en el sistema, porque uno dice la ujú, gente ya no cree en el sistema, no, el joven no cree en el sistema porque ujú, nunca estuvo con el sistema, ujú, ¿verdad? Ya nació en este colapso de ujú, país, en ujú. ese sistema, este estado fallido, lo sigo Ujú, llamando yo, en ese ujú, sistema totalmente colapsado para ellos, no creen en el sistema. Hay gente de más edad que ujú, ya no cree en el sistema, ujú, pero se refleja, eso es inevitable y ujú, no se va a que lo queramos esconder. ujú. Y digamos, en El Salvador, ¿qué pasa? En El Salvador se elige a Bukele con una campaña democrática, se sabe vender Claro, como el alcalde de claro. izquierda joven que va a Ujú, transformar, hace una campaña común y corriente, pero había marcado una diferencia ujú, de edad y de forma de trabajar
que lo lleva a la presidencia, llega a la presidencia y se vuelve en un dictador, porque es un dictador, Claro. ¿verdad? Rompe el orden constitucional. Pero hoy por hoy es el presidente más popular de Latinoamérica. Así es, ¿Verdad? correcto. ¿Por Correcto. qué? Porque la gente no le importa el tema y ahí le dicen que no diga eso, pero esa es la realidad. La gente dice, a mí qué me importa estar violando los derechos humanos si está dando seguridad metiendo a todo el mundo preso. Claro. A mí que me importa que esté metiendo gente inocente solo porque tiene Ajá. tatuajes, Ajá. pues no había otra forma de hacerlo. Ujú, Y ujú. así un montón de ejemplos que podemos dar en el Claro. caso de Ajá. Bukele para no profundizar, pero es un ejemplo. López Obrador es un ejemplo distinto, pero muy motivador. Ujú, López Obrador empezó joven en ujú. el tema político, empezó como debería empezar cualquier joven, y es llevándole la contraria a lo tradicional, Claro, llevando la contraria al sistema, peleando con la gente del partido político en el que claro. estaba, Ujú. pero un joven con una paciencia que no es muy común en la juventud, Ajá, ¿verdad? ajá. Porque él sí supo esperar el tiempo, supo mantener el dedo en la llaga, Claro. se supo mantener protestatario, fue ya en él y era otro equipo entre los que estaba la actual presidenta de México, Ujú, en ujú. el que venían dando las cosas con mucha paciencia. López Obrador se supo esperar cuando le robaron las Las elecciones elecciones, en así es México correcto. y hacer un alto en el camino para reorganizarse y ver cómo crecía muchísimo más como para que ya no pudieran robarle Ujú, las ujú, elecciones, ujú, porque ya hubiera sido mucho el descaro. ujú. Entonces ahí estamos ante un joven que con mucha paciencia se mantiene en la política y de viejo llega, Ajá. ¿verdad? Pero llega de viejo con las ideas que tenía desde que Claro, empezó. claro, claro, Nunca cambió claro. las ideas que tenía, no cambió de equipo, no cambió de Ujú, socio, fue descartando a aquellos que no creen en una transformación en la que ujú. normalmente, entonces, aplaudido por la gente joven a pesar de Claro. la edad, Y ¿verdad? aclamado, hoy electoralmente Bueno, como un eso referente. no tiene ni siquiera qué decirse, ¿verdad? O Ajá. sea, no vemos muy seguido en el mundo, Ujú, no vemos ujú, aquí el fenómeno de López Obrador que logra con su ejemplo que se reelija el ujú, movimiento Morena, pero además que ponga en ese país tan machista a ujú, una mujer a ujú, la cabeza, ujú. una mujer que no es de las ciencias sociales, sino que es científica, Claro. pero Ajá. además una mujer en un país tan religioso, Ujú, tan mariano, porque no es que sean ujú, católicos, no son marianos, una ujú, mujer judía, ujú, practicante ujú. judía, ¿verdad? Una mujer, o sea, rompió el esquema Claro. y volvió a conquistar el voto de la juventud, ¿verdad? Así es correcto, ¿Por así qué la es. juventud le quiere romper esos Así es esquemas, ¿verdad? correcto. Ajá, Votemos, con todo respeto a la señora ajá, presidenta, que a lo ajá. mejor ni nos va a ver, pero digo, votemos por esta vieja que es igual que el viejo, Ujú, y hasta ujú, les dicen así, ¿verdad? ujú, Pues el viejito, el ujú, viejo, ujú. ¿verdad? El Sí. besito de algodón le puso Bukele, pero fue sobre la base de lo que él pensaba cuando era joven, sobre la base de lo que construyó cuando era joven y sobre la base de no tirar la toalla. O Ujú, sea, no quitó el pie a la puerta, se logró ujú, colocar y adentro empezó ujú, a hacer lo que tenía que hacer. ujú, Trump es otra historia. ujú. Trump sí es el ejemplo de lo que hay que prender la luz roja a Julito, porque Trump sí es un poco lo que nos pasó aquí con Jimmy Morales, ¿verdad? Ajá, En ajá. el 2015, la plaza, la decepción del sistema, no había un partido político ni un político que se salvara del tema, Ujú. y la gente decía, votemos por cualquier cosa menos un político, Menos. ¿verdad? Ajá, correcto. Y Jimmy dice, no, hombre, no, yo digo, ese cualquier cosa fue él, ¿verdad? O Ah, sea, claro. Ajá. cualquier cosa El menos un menos peor. político, Ajá, entonces se fue ajá. por él, por Jimmy Morales, un cómico de profesión que había hecho trabajo político, lo que había hecho era trabajo mediático. Ujú. Regresemos a donde empezamos. Claro. Era un hombre que había estado en televisión, había estado en el cine, había Ujú, estado presente, 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 con mucha informalidad su ujú, presencia, ujú, ¿verdad? Porque era un cómico. ujú, Y toda su presencia fue a través de burlarse de la misma población, ujú. ¿verdad? Chistes hasta racistas y clasistas y Claro, cómicos, ¿verdad? Sin claro. embargo, mantener esa gotita y esa gotita hace que él se convierta el antisistema, Ujú, ¿verdad? ujú, Bueno, pero ujú. hoy estamos ante Trump. Así es. Trump es terrible, porque en el país más poderoso del mundo, aunque nos duela, Ujú, aunque se enojen que les digamos el imperio, pero son el ujú, imperio, ujú. ¿verdad? O sea, siempre había un imperio turno. Claro. En el mundo siempre ahí estuvieron los egipcios, o sea, ¿verdad? Ujú, Los romanos, el imperio ujú, inglés, que ha sido uno de los más ujú, grandes. Bueno, pues el imperio norteamericano, el ujú, imperio yanqui, como que ujú. lo queramos llamar, ¿verdad? Ujú. Está sufriendo ese desgaste que estamos sufriendo todos los países en el mundo. Y Claro. es que el sistema caducó, Ujú, ¿verdad?
la judicialización de la política está ahí, se Claro. estuvieron demandando los dos, Así ¿verdad? es Viendo correcto. cómo parqueaba uno al otro a través de un proceso judicial, Así es correcto. ¿verdad? La forma de hacer campaña cambió en los Ajá. dos, y entonces, para no irnos tan largo, Trump refleja aquel personaje prepotente, insolente, Ujú, que rompe las leyes, ujú, que habló de que había habido fraude electoral, toma el Capitolio, que ujú, dice que hay que estar armados para autodefenderse y matar a uno que quiera ujú, robar, ujú. el que dice que no hay que ayudar a nadie porque primero hay que ayudarse solo a ellos y al ladrón a los demás Sí, correcto, países. correcto. En fin, o sea, él sí es un antisistema y diría yo que más que votar por un dictador, Ujú, digamos, si vamos a hablar de Daniel Ortega que se ujú, convirtió ujú, en eso o de un Venezuela, todo lo demás, la gente está votando por el antisistema, ujú, ¿verdad? ujú, Y ahí es donde la juventud debería jugar un papel importante, ujú, porque una cosa es votar antisistema, ¿verdad? Y votar por una cosa como Trump, ¿verdad? ujú, O como los otros ejemplos que hemos puesto, ujú, y otra cosa es votar antisistema por algo diferente. Este ujú, sistema no sirve, entrémosle a mm, este sistema diferente, ajá, ¿verdad? ajá, Ahora, bueno, aquí estuviéramos con un cuadernito, ¿verdad, Julio? Con ujú, apuntes. ujú, Yo lo vi ayer. ujú, eh, eh, Tuvimos que hacer una exposición ahí frente a CIES, que cumplía 45 años de funcionando. Nos invitaron a varios a cumplir la historia y ahí iba con su papelito, ¿verdad? ¿De qué ujú, decir? ujú, La mayoría, no todos, ujú, eso hoy no se da, ujú. ¿verdad? Y la gente joven que estaba con el celular en la mano, ahí va Claro, el discurso. claro. Y Ajá, la gente, otro tipo de gente, ante la improvisación, ujú, ¿verdad? ujú, Que es más auténtica que claro. llevarlo preparado. Eso es cambiar el sistema. No Ujú, quiere decir que necesariamente haya que votar por un dictador porque usted no cree en el sistema, no. ujú, Hay que cambiar el sistema, hay que cambiarlo todo, pero no va a cambiar si no entra un antisistema. ujú, Y el antisistema por excelencia es la y el joven, el ujú, ujú, antisistema. Es el que, uno joven es el que alega contra los papás, que, "Ay, ni modo, como así era mi abuelito y ujú, así te tenía, vos ujú, también así me tenés, pero las cosas deberían de ser diferentes, no lo dejan a uno ujú, hacerlo, ujú, ¿verdad? Y a los 18 salió uno corriendo ujú, por haber vivido en un sistema, ujú. el sistema educativo que tenemos de o trae la tarea o está parado todo el día en la esquina o no sale a recreo, un Eh, sistema de premios y castigos, son sistemas que ya no funcionan. ujú, Pero los nuevos sistemas que manejan el mundo, que nos están llevando a la locura en la que estamos, vienen de la gente ujú, joven, ujú. ¿verdad? Hoy la gente, los millonarios y los famosos son Claro. gente joven, precisamente porque se atrevieron a cambiar, ¿verdad? Y hay ejemplos, Julio, viejos ejemplos. Yo no he tenido tiempo de investigarlo porque lo cuento mucho, Ajá, ¿verdad? Sobre cuando estaban en la época de llegar a la luna, ¿verdad? ujú, Y el gran problema en aquel entonces era cómo hacer para que ese monstruo del cohete tan pesado, ¿verdad? ujú, Lograra romper, ¿verdad? ujú, Salir ujú, eh, de ese círculo, por ujú. decirlo directamente ahí, de la De la atmósfera atmósfera. y Ajá, salir al universo, si era tan pesado. ujú, El exceso de gasolina y el ujú, peso. Y había una reunión ahí donde había que discutir el tema y hay un científico, y por eso quiero investigarlo, darles nombres reales y ver si ujú, la historia es real, pero si no es real, digamos, se vale darlo como un ujú, ejemplo, que andaba con su esposa y le dice, te voy a tener que llevar a la sesión, pero por favor te estás calladita, porque es un ujú, tema de ujú, alto nivel. ujú. La señora entró, oyó, y cuando Eh, empezaron a decir, pero ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Y entonces ella dice, ¿y por qué? Y tiene que llegar esa cosa tan grande a la ajá, luna. ajá, No, es un estorbo, vamos a tener ajá, problemas para aterrizarlo y para eso el ajá. otro. ¿Y qué pasa si vamos a dejarlo tirado en el camino, lo que no nos sirve? Es lo que Y, voy ¿verdad? yo. Y entonces ahí nace que ese gran cohete va dejando sus pedacitos Ajá, y es la punta la que llega finalmente a la luna, así es ¿verdad? correcto. Y nace de alguien sin experiencia, ¿verdad? Ujú, Simplemente entra un tema que no maneja y ujú, sale con algo. claro. Claro. Hay otro tema que sí es real, el de la pasta de dientes. Ujú, Las patojos no saben que la pasta de dientes era una cosa de un material de plomo, ujú, ¿verdad? Pintado, y uno con un cepillo le sacaba el máximo a la pasta ajá, para que sacara ahí. La boquita donde sale la pasta sumamente ajá, pequeña, pero llaman a una reunión de emergencia de cómo hacer para vender más pasta de dientes porque la competencia era muy grande.
Y lo mismo, hay ahí una señora acompañando al Ujú, científico, ujú, al empresario que tiene que ujú, montar el tema, y él le dice: "No me dejan opinar, yo como ama de casa algo tengo que decir", ¿verdad? ¿Qué pasa si en vez de ese metal, las pastas de dientes las hacemos de plástico para que cuando uno presione rap salga más, ¿verdad? Y ujú, 2 hagámosle más grande la boca, ujú, ¿verdad? Entonces, aparte sale aquí ujú, el doble de lo que uno necesita en el ujú, cepillo, pero se ujú, consume más pasta de dientes claro, a raíz de la idea que esa ama de casa dio en una reunión en la que ajá, estaba colada. ajá, Pues no esperemos a permitir colarnos, o hay que colarnos para dar ideas jóvenes ujú, frescas, diferentes en base a lo que estamos sintiendo. ujú, El joven es el que vive todos los días esa subida al mal transporte público, ese andar en la calle que lo estén asaltando, es el joven el que sube las extorsiones, el que sufre la violencia, el que sufre la falta de empleo, el que se tiene ujú, que ir de migrante a buscar ujú, mejores oportunidades a otro país. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer como país para que eso no suceda? Pues no lo vamos a saber si el joven no se mete a la política, claro. ¿verdad? Claro, claro. No, y además podría ser, como comentaba al inicio, ¿verdad? Que también el fenómeno un poco de lo que ocurrió con el voto nulo en ese proceso Claro. electoral marcó un poco esa tendencia, Sí, ¿verdad? Y digamos ahora el punto es como que hasta dónde podría haber un proyecto que canalice eso, ¿no? Y en dónde está esa transformación antisistema a lo que hemos tenido, porque la percepción también es barrer en el caso Congreso, ¿verdad? Se planteó voto cruzado y miremos todo el de ahí sí que, perdón, el relajo de los micropartidos hoy que hay en el Congreso de la República. sí. Ya no hay una identidad, y que venga alguien que barra para que realmente tenga el control y pueda empezar a transformar el país, Creo que hay que quemar etapas, ¿verdad, Julio? Porque los constituyentes somos los responsables Ujú, de que haya tanto partido político, ujú, pero eso queríamos. ujú, Porque veníamos de un sistema donde uno metía su solicitud para un partido nuevo, le daban parte al Ministerio Público y el Ministerio Público parqueaba los partidos que no convenían al sistema. Bueno, por eso que el Ministerio Público no se tiene que meter en el tema electoral, ese fue ujú, el deseo de los constituyentes. ujú, 2, entonces facilitemos la inscripción de un partido político, que claro. sean pocas firmas, que sean pocos trámite, etcétera. 2, solo los partidos grandes ganan. Ujú, Bueno, inventemos una forma y ahí se hace distritos electorales grandes ujú, con un método junto al conteo de votos para que ujú, las minorías estén presentes. ujú, Y ahí va. ujú, Pero digamos que esa etapa ya se quemó. claro. Ya han habido partidos de todos los colores, de todos los tamaños. Uno decía, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ujú, Esos eran los de antes. Después nacen, crecen y se mueren, no llegaban ujú, a reproducirse. Hoy ni siquiera nacen y crecen, ujú, ¿verdad? Nacen y se mueren porque no ganan claro, un diputado, no ganan claro, no 3 el mil. 5%. Entonces eso hay que cambiarlo. ¿Y cómo hay que cambiarlo? Pues ya logramos la participación de las minorías a través de los partidos políticos. Hoy necesitamos la participación de las mayorías, que es la Ujú, gente joven, ujú, ¿verdad? Y para promover esa participación de las mayorías no es haciendo más partidos políticos ni cambiando ese tema, es motivando y hasta cierto punto haciendo de ver al joven de que su presencia es necesaria. No es que tienen derecho, mucha, ujú, no es que pueden, no, es que tienen que estar ahí y es que ujú, así lo tenemos que hacer. ujú. Por su culpa, ¿verdad? Porque usted, patojo, con nuevas ideas o patoja con nuevas ideas, no le quiere entrar, es que seguimos con las viejas Claro, ideas, ¿verdad? claro, Y así así es. hay que, creo que, empezar a manejarlo para motivar a que esa sangre fresca, Ujú, ¿verdad? ujú. Y sobre todo la sangre fresca aquí arriba, ¿verdad? Llegue a los lugares de Sí, incidencia, sí. ¿verdad? Y digamos, cerrando ese tercer tema, porque al final tienen vinculación, ¿verdad? Los temas, hacia el tema de la reforma a la ley electoral que el Congreso tiene ahí como un pendiente, y sobre lo que ya hemos hablado de estos primeros 2 segmentos en cuanto al tema de lograr mayor participación de las mayorías, el tema de cómo poder salir de una u otra manera con más participación a este tipo de fenómenos autoritarios que pudieran aparecer en el caso del país. ¿Cuáles deberían ser como los elementos principales o los 6 5 elementos básicos que deberían de marcarse a una reforma a la ley electoral hacia el 2027? Indiscutiblemente, uno, el que hablamos, Ujú, el que sea fácil y, ¿por qué no?, hasta obligatorio empadronar. ujú, Ese ujú, es uno. 2, hay una irresponsabilidad, diría yo, de parte de tanto el Tribunal Supremo Electoral
partidos políticos y las organizaciones que nos dedicamos a de falta de información. Pero además no solo es informar, sino motivar a que tomemos esa agua carbonatada, ese sabor extraño para que nos guste, ¿verdad? Entonces debe haber más plata y más programas y más insistencia en esa motivación a la participación, ¿verdad? Entonces yo estoy obligado a empadronarme o me empadrono en automático, me están motivando a que sin mí las cosas no van a cambiar. Ese es un tema. Y tercero es el sistema de partidos políticos donde tenemos que, lo que pasó en la constituyente, solo que la constituyente fue con una prohibición. Ustedes viejos que fueron responsables de lo que pasó en los últimos 3 gobiernos no participaron. Hubo que meter gente joven, ¿verdad? Entonces, aquí hay que poner otro tipo de participación, de prohibición, perdón. ¿Por qué el que organizó el partido en el departamento quiere ser el secretario municipal, departamental y candidato a diputado? Y después miembro del Comité Ejecutivo Nacional? Claro. Y ya cuando queda, y después diputado, y después miembro de la instancia de jefes de bloque. Y entonces hay 7 tomas de decisiones en el camino en manos de una misma persona. Eso hay que romper. No se puede ser secretario municipal y ser secretario departamental. Yo sería drástico. 2, yo no puedo ser secretario departamental e ir a ser miembro del Comité Ejecutivo Nacional. El Comité Ejecutivo Nacional debe consultarle a sus secretarios departamentales y tomar decisiones en conjunto. Claro. Y yo no puedo ser también, al mismo tiempo que tengo todos los cargos, ser yo el candidato a diputado. Porque como yo organicé el partido, yo soy el secretario municipal y departamental, yo me aseguro que todos esos delegados me van a elegir a mí como candidato a diputado. Y después llego al Congreso de la República y algo que yo critico mucho, que es la instancia de jefes de bloque, vino a sustituir al Comité Ejecutivo del partido. Las decisiones se toman ahí. Así es. Y eso también hay que sacarlo. Entonces, aquel candidato a la presidencia o aquel secretario general que no está en el Congreso, ya no manda. Porque las decisiones se toman ahí y lamentablemente por temas de corrupción, de plata, de poder, de intereses, y entonces el partido ya no vale nada. Entonces hay que regresar a esas prohibiciones. Y otra que no les gusta a los partidos políticos, pero debería ser prohibido que un partido lance candidatos en aquellos distritos municipales o departamentales donde no tenga organización. Claro. Hay que hacer grandes a los partidos para que tengan necesidad de llamar gente Siempre joven. se trabaja sobre el mínimo. Claro, ¿verdad? Uno más por aquello que te cancelen en un departamento. Así ¿verdad? es. O se me va la gente, Sí, o se me va la gente por peleas. Unos cuantos municipios más por aquello que sea. No. Aquí donde yo no tengo organizado el partido legalmente en el municipio, no puedo lanzar candidato a alcalde. Donde yo no tenga organizado el partido legalmente, no, en el departamento no puedo tener candidato a diputado. Eso va a obligar a los partidos a tener más gente dentro de la organización, no simplemente tener adheridos al partido y después afiliados que están de adorno porque encima de todo no saben qué firmaron. No tiene gente que entre el partido a participar, pues tenemos que promover que haya más espacios de participación, y para que haya más espacios de participación hay que cerrar las puertas. Yo no puedo ser alcalde y concejal, ¿verdad? O ser el alcalde y el jefe de transportes. O sea, no. ¿Qué pasa mucho? Le dan al síndico o al concejal puestos administrativos en la Mónica. Claro, que eso es un vicio, sí, claro, así es correcto. Y solo así es otro gran paso, y vamos hablando. Y en el esquema territorial, porque ha habido un poco el tema de digamos, del debate entre sus distritos o no, por la dinámica de que no se conoce quién es el diputado en el distrito. Ahí. Porque frente al tema, frente al tema de listas abiertas, porque también hay otros que están planteando que, bueno, damos un partido X, tira la lista y yo voy en la 10, pero no en el primero porque no tengo el recurso, pero entonces que el ciudadano tenga la posibilidad de decir, no, Julio va como 1. Aquel que va de 12 porque no puso ni un centavo, claro, pero ese es el verdadero líder, yo por eso quiero votar. Esa es la ventaja de las listas abiertas, ¿verdad? Se contradice con lo que están solicitando las organizaciones de mujeres de ir mitad, y los pueblos indígenas también, y en alternancia, uno sí, uno no, pero la propuesta del Tribunal Supremo Electoral llevaba los dos temas, y entonces dejó a la Comisión en libertad de decidir qué metía y qué no metía. Entonces metió los listados abiertos
metió más los subdistritos. El problema en los subdistritos es que ya la Corte lo declaró inconstitucional Institucional. porque la Ajá. Constitución está creando Ujú, ahí ujú, los distritos electorales, cambiarle a subdistritos no es la forma. ujú, Digamos, aquí lo que no hicimos los constituyentes y que sería la solución, Julio, es que deberíamos de votar ujú. para el Congreso de la República a la mitad del periodo. Ajá, No votar claro, al mismo tiempo que el candidato presidencial. claro, 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 claro. Nosotros, los constituyentes, dividimos, hubo una gran discusión. Nos volvemos bicamerales, Ajá, ¿verdad? O ujú, sea, senadores y diputados. ujú, Eh, Sería lo ideal, ujú, porque el diputado debe representar a la población. ujú, No tiene que tener grado académico, no ujú, tiene que ujú, tener, no, es lo que la población quiera llevar a que lo ujú, represente ahí. ujú, Pues se necesita un Senado que dé la balanza ujú, del intelectual, el ujú, académico, el profesional, ujú, pero además el que ideológicamente represente al partido. ujú, En las reformas constitucionales del 93, ¿verdad? Le dieron papeleta a la lista nacional. ujú. Entonces ya no va amarrado al candidato a Otro sí. presidente y entonces ya es uno más que tiene que salir a hacer campaña, que tiene que Claro, poner ajá. plata, que pagó, contribuyó. No es un miembro del partido. Ujú, Telma Cabrera, que quedó en cuarto lugar en la ujú, elección pasada, ¿no? ujú, sí, Antepasada, ¿verdad? Y solo colocó una diputada por un claro, distrito. así Hubiera es. colocado 4 o 5 diputados de la lista nacional con los Ujú, votos que sacó si la ujú. hubiéramos dejado así. Hay que separar la elección presidencial de la elección de Un diputado. diputados. Y tenemos que Ujú, encontrar la forma de hacer. Lo que pasa es que cuando queremos hacer una reforma constitucional, queremos meterle tanto a la reforma que todo el mundo se pone el miedo. ujú, ujú, Hagamos una. ujú. Queremos, y sería, pero fundamental, decir, el Congreso se elige, ¿verdad? Ujú. A mitad del Cada periodo periodo, presidencial. claro, sí, De manera que los próximos diputados van a ser electos por 2 años. claro, ajá. Bueno, el periodo era Bueno, 5 años, en la ajá, reforma del 93 lo regresaron a a 4. 4, Debe ser ajá. 5 años y cada 2 años y medio ir a elecciones, presidentes y alcaldes. Ujú. ¿Ya? Es ¿Cómo es la más, primera vez? había municipalidades de primera y de Sí, me segunda, recuerdo yo, ¿verdad? ajá, ya en Sí, elecciones intermedias a nivel intermedias, municipal. sí, para las municipalidades de segunda categoría, que eran las pequeñas, Ujú, duraban 2 años y medio nada ujú, más. No ujú, había reelección de alcaldes. ujú, Es otro tema que también abre las puertas a la participación. Al permitir la reelección de alcaldes, ujú. la cantidad de alcaldes que se reeligen es muy baja, pero Sí, cierra las puertas a la participación el que exista la claro, posibilidad de reelegirse, claro, ¿verdad? claro, claro. Entonces ahí hay temas, ¿verdad? Estamos hablando 4 o 5 temas esenciales. Sea fácil empadronarse, Ujú, que se abran más los ujú. partidos políticos por Dios, obligación, ujú, ¿verdad? Ya sea porque haya necesidad de tener más organización ujú, partidaria, que se cierren las puertas a tener varios cargos ujú, dentro del partido, ¿verdad? Este tema distinto del que hablamos de hoy, con esos temas la participación sería más insistir en que si usted no entra, si usted Patojo no entra, todo va a seguir igual. todo va a seguir igual, sí. Y un último, en este componente de la famosa campaña anticipada que se intentó regular por el tema del fenómeno Balizón y que también hoy, digamos, tampoco genera un tema de debate de la propuesta de los partidos, ¿verdad? Que tanto también se le critica por parte de los ciudadanos, porque hoy cualquier cosa puede o se tipifica como Como campaña campaña anticipada anticipada. o ya como o un punto de persecución penal para evitar inscripción de personajes que pudieran tener otras perspectivas ya estando en un puesto de elección popular. ¿Cómo atajamos ese tema? No debería existir, Ajá, no debería existir. Nos hace falta, así como estamos hablando de motivar, ujú, promocionar, ujú, incentivar o casi obligar a la gente joven ujú, que participe, necesitamos politizar a la ujú, población. ujú, La población debería estar más interesada y enterada ujú, de quiénes son sus funcionarios, de qué están haciendo, hacia dónde ujú, van, cómo se gastan la plata. La política debería ser parte de nuestros temas en la vida social, ujú, familiar, ujú, discutir en ujú, familia. ¿Por qué votaron, ujú, mucha? Ay, no, el voto es secreto. Pues no, no, ese, ujú, ese tema tenemos que hablar más de política ujú, y solo hablando más de política vamos a tener más participación ujú. política. Entonces, yo sí no estoy de acuerdo en que Menganito quiere ser candidato a la presidencia, pero no puede contarlo Claro, hasta ajá, que llegue la convocatoria. ah, Nah, sí, que lo ajá, cuente desde ahorita y le echamos pecas desde ahorita o lo claro, ayudamos desde ahorita. claro, Pero eso de que yo no puedo aceptar esta entrevista porque después van a decir que es campaña anticipada, claro, porque me ajá, anduve promoviendo o ajá, así, ajá. yo no, fue Julio el que le dio mi currículum. No, aquí Sí, eso debería desaparecer. ujú, Cualquier ciudadano debería de hablar de quién es
¿Qué hace? Y manifestarse abiertamente que es el candidato a alcalde, a concejal, Ujú, a síndico, a ujú, diputado, a presidente. Tenemos que politizarlos. La juventud debe ver el tema político como algo común, ujú, pero además de común, en materia de tratarlo, ujú. pero algo exageradamente importante porque nos guste o no. La Constitución dice que el poder radica en el pueblo, Claro, que lo delega a través del claro. voto. Así es Bueno, correcto. ¿sí? Pues que Así lo es. deleguen en mí, patojo Correcto, de tantos años, ¿verdad? correcto. Que no Sí, les va a fallar. sí, Y entonces hay que volarse eso. Se sí. presta. Yo creo que hay que volarse, Julio, como parte de lo que estamos hablando, todos aquellos temas, y estamos hablando de la reforma Ujú, electoral y claro, participación de la claro. juventud, Así es. hay que volarse todos aquellos temas y que aquí te doy la razón de que no es un tema de leyes, sino de gente, Ujú, porque está en el reglamento más que en la ley. ujú, Todos ujú, aquellos temas que prohíben la participación, ujú, correcto. que no tiene finiquito. Si el Ujú, finiquito solo es decir, lo estamos investigando. ujú, ¿Dónde está la presunción de inocencia? ujú, Yo pongo una denuncia y ya están inscritos, el candidato lo han quitado porque le ujú. presentaron una denuncia. Sí, claro, Hay que claro. sacar el finiquito de requisito para ser candidato. Ujú, Hay que volarse la campaña anticipada ujú. y hay que quitarle al tribunal. No se creó para eso, ese artículo, el Los 113 13 constitucional, constitucional, así que es. habla de idoneidad, Capacidad, capacidad, no. honorabilidad. Los constituyentes, óiganlo bien, hasta me voy a poner mis anteojos para que hagamos una capsulita. Las y los constituyentes, cuando hablamos del artículo 113, capacidad, honorabilidad, idoneidad, lo hicimos pensando en los funcionarios, ¿verdad? Ujú, ujú. Que son contratados supuestamente a través de la ley de servicio civil. Claro. Es la ley de servicio civil y Ujú, los funcionarios, los ujú, jefes de ujú. personal de Claro. recursos humanos, los que dicen, ese no tiene la capacidad, la idoneidad, no tienen los requisitos para este cargo. Claro, Pero en cargos de elección, el único que decide es bueno o es malo es la población. en el ciudadano, Entonces, correcto. no puede seguir sirviendo de filtro Ujú, ese artículo constitucional, no ujú, puede seguir sirviendo de filtro para parar a cualquiera el finiquito ujú, y no puede seguir sirviendo de filtro para parar a cualquiera a decir que está en campaña anticipada. ujú. Correcto. Eso hay que Okey. volárselo y hay que pelear por eso, porque si estamos promoviendo la participación desde Ajá, el 82, 83 que claro. estábamos en la constituyente, hoy con mayor razón tenemos que seguir Ujú. promoviendo la participación de todo tipo y en este caso la participación de la gente joven, la gente fresca, de sangre Correcto. nueva, diferente, la gente valiente que se atreve a decir lo Ujú. que no le gusta, lo que no le parece, Sí, claro. ¿verdad? Bueno, Lick, y ya para finalizar en esta conversación, que hay muchos temas, pero, vamos a cerrarla. El Congreso, que es un tema en el que ambos nos apasiona. Pero yo, voy un poco en el tema del enfoque. El país está envejeciendo, el país está reduciendo el bono demográfico, no logramos la cobertura educativa, del 100% y el problema está que, uno, ya tenemos más o menos 700,000 niños en Estados Unidos, entre todas estas caravanas de niñez migrante no 700,000. acompañada. No nos lo dan, o sea, ni nos lo confirman aquí por las autoridades, obviamente, por lo que implica, y en Estados Unidos de igual manera. Pero el otro punto es que empezamos a envejecer. Hoy, digamos, hay 900,000 personas mayores de 60 años, en el 2050 serán 2,7 millones. El país tiene un espacio muy reducido. Se necesitan, sí, algunas leyes de proyectos como cobertura educativa, las transferencias, otras cosas más por el estilo. En su programa, cuando estuvo el presidente del Congreso, Nery Ramos, hoy reelecto, usted le comentaba que el Congreso debería ser un referente a ese diálogo nacional sobre esta dinámica, porque seguimos todavía enfrascados entre el tema CICIG, no CICIG, y otras cositas más, y al final de cuentas, estos elementos de cómo se está cambiando la demografía y el país, no se le está poniendo atención. ¿Cuál debería ser el rol Pues, que debería hombre, tener las fuerzas ¿a qué oye? políticas en el Congreso? Si somos cremas o rojos, cada quien Claro, grita por sí. su equipo, pero a la O salida salimos abrazados, demócratas o ¿verdad? republicanos, que Pues, querían allá Trump, ¿o pero no? aquí no, aquí el comunismo ya no existe, Ujú, pero aquí en Guatemala el anticomunismo está más vivo que nunca. Y yo claro. creo que es una estrategia de las clases dominantes, Ujú, ¿verdad? Y sueno ujú. bien chairito con esto, pero así es, ¿verdad? Las clases dominantes de ese país, que todo país tiene una clase Ujú, dominante, no estoy diciendo nada, ningún pecado ni nada izquierdoso, ujú, pero digamos que mantenernos confrontados, ¿verdad? Nos ujú, debilita. ujú.
Y la estrategia es mantenerlos débiles. Claro. Eso es, en mi casa, no mis papás, sino cuando yo dirigía la casa, era fácil decir, bueno, este domingo va a decidir fulano qué vamos a hacer y el otro domingo Monganito y entonces nunca se ponían de acuerdo, ¿verdad? Porque había uno que quería ir a los museos mientras la otra quería ir a la parranda, y entonces paraba tomando yo la decisión. Esa confrontación provocada Claro. les ha dado un muy buen resultado y tenemos que salir de ella. Hay que, bueno, en ese programa, la gente dice, no se vale que te ataquen, nada, que me ataquen, lo importante es que lo vean. Digamos, hubo una entrevista con Pedro Trujillo que decía Pedro Trujillo, ya pongámosle la tapa al pomo, pasemos a algo nuevo. Correcto. Tenemos que terminar con la confrontación para promover más participación. Vámonos a criticarnos ahí al Congreso de la República, pero sobre lo ideológico, sobre planes, a mí tu plan me gusta, a tu plan no me gusta, ese proyecto me parece, este otro no, ese me parece, pero con estos cambios, y no simplemente seguir confrontándonos, seguir peleándonos, eso también no ayuda a la participación, porque hay gente que ha tenido vidas conflictivas y lo que menos quiere es seguir teniendo conflictos. Claro, ¿no? claro. Y entonces salen corriendo de algo tan conflictivo como la política. Sí. Bueno, sí, es que al final yo creo que es superar esa fase para que hayan datos y hayan acuerdos. Yo tuve aquí una invitada, la excelente del INE, y decía, ¿verdad?, que mientras más datos hay políticas públicas mucho más concretas y mucho más efectivas, y a veces eso se pierde frente a descalificaciones. Información, Julio, por eso es que este tipo de programas son sumamente valiosos y son un gran aporte a la democracia, a nuestro sistema republicano, ¿verdad?, que tiene como base esta democracia, porque la población necesita estar informada. Me agrada el tema, yo no lo respaldo de esa manera con cifras, con números, me asusta 700,000 niños ya en Estados Unidos, ¿qué es eso? Claro, ¿Qué es eso? Fabuloso. Tenemos dos grandes temas que resolver como país, indiscutiblemente. Son tres, pero digamos, hablemos del tema salud, porque si no estamos vivos no podemos hacer nada. El tema más importante indiscutiblemente es la salud. Pero el otro tema es educación. Claro, y la educación debe ser integral. Uno debería estar ahí. Hoy uno dice, ¿quién quiere ser presidente de la clase? Qué hueva, dice los patrones. Qué hueva no es de pereza, es de que no quiero responsabilidades. Pero porque no nos lo promueven desde temprana edad. Por eso me encantaba lo de niñas y niños diputados por un día. Me encanta que el Congreso lo haya retomado con gente joven. Pero tenemos que seguir haciendo programas y proyectos donde esté informada la gente, como aquí. Y también programas y proyectos donde haya participación, donde la gente se atreva a tomar decisiones. Correcto. Bueno, Licalejos, le agradezco por la invitación, por esta conversación bastante rica, fructífera, con muchos datos, y esperemos que pueda haber más adelante algún otro tema del Congreso propiamente, que es un tema al cual le tenemos bastante pasión. Así que le agradezco por haber aceptado esta invitación a todos nuestros oyentes que nos ven en YouTube, en Facebook, en Instagram, como también nos escuchan en iVoox y en Spotify. Este episodio estará colgado y estamos a la expectativa también de sus opiniones y sus comentarios. Y estemos atentos al siguiente episodio de Otra Perspectiva Podcast. Muchas gracias. No se vale que no lo compartan, hay que compartir. Síguenos en nuestras plataformas en YouTube, Facebook, Twitter, Spotify e iVoox.